Hoy es 30 de enero viernes, un día común. Hace 54 años en Irlanda del Norte era domingo, un día inolvidable. El 30 de enero de 1972 es un domingo especial en Derry, especialmente en el barrio Bogside. Ahí ocurrió uno de los eventos más dramáticos y simbólicos del conflicto norirlandés, lo que se llama The Troubles. Los problemas. Hoy tratamos de recuperar la memoria de lo que sucedió ese domingo. Un domingo diferente a los demás. Y porque la razón principal, sobre todo, de la necesidad de recordar lo que sucedió, es para comprender y para no repetir nunca más los errores del pasado. El 30 de enero de 1972 es recordado como el Bloody Sunday, o Domingo Sangriento. Para entender lo que pasó, hay que analizar el contexto político y social de la zona. Irlanda del Norte tras la posguerra, el Estado Libre Irlandés, y luego la República de Irlanda. Tras la partición de la isla, en 1921, dejó 6 condados del Ulster, la parte norte de la isla, bajo el gobierno del Reino Unido, la llamada Irlanda del Norte, en el Ulster. La población se divide principalmente entre unionistas protestantes, que apoyan seguir en el Reino Unido, y los católicos nacionalistas pro-republicanos, que tradicionalmente han aspirado a una reunificación con la República de Irlanda. Durante décadas, la comunidad católica sufrió discriminación sistemática en varios ámbitos, como el derecho al voto local, el acceso a cargos públicos o simplemente al empleo. El poder político fue controlado mucho tiempo por la mayoría protestante, apoyada por el Estado y las fuerzas de seguridad. La población católica percibía esto no como una garantía, sino como un símbolo de parcialidad y ventaja. Solo para una parte, la unionista y protestante, obviamente. En los años 60, la ola de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos también llegó a Europa y a Irlanda del Norte. Había surgido un movimiento pacífico que exigía igualdad civil y el fin de la discriminación. Las manifestaciones, que al principio no eran violentas, siempre eran reprimidas con dureza por la policía local. Esa actitud solo aumentaba la frustración, la rabia y el odio. En vez de calmar la situación, solo se alimentaba un polvorín que explotaría tarde o temprano. A finales de los 60, la situación había empeorado rápidamente. Los enfrentamientos entre comunidades, la represión de protestas y el surgimiento o fortalecimiento de grupos paramilitares, como el Ejército Republicano Irlandés Provisional, después llamados Provols, provocaron una espiral de violencia, hasta tal punto que en 1969 el gobierno británico, el gobierno de Londres, había enviado al ejército a Irlanda del Norte, con el objetivo declarado de restablecer el orden. Al principio, muchos católicos vieron a los soldados como protección contra la violencia, pero no fue así. En pocos años, el ejército británico fue percibido como una fuerza de ocupación, no como una garantía. La introducción del internamiento sin juicio, en 1971, como herramienta para combatir las protestas y los primeros actos de terrorismo, había afectado casi exclusivamente a la comunidad católica, agravando aún más la situación. Derry, ciudad mayoritariamente católica, fue uno de los principales centros en ese periodo. El barrio de Bogside, conocido por su fuerte hostilidad hacia las fuerzas británicas, era símbolo de la resistencia nacionalista. El ejército inglés solo ingresaba en grandes números usando vehículos blindados y evitaba riesgos, siempre temiendo emboscadas. Llegamos a la mañana del 30 de enero de 1972. Es un domingo teóricamente como cualquier otro. Hace frío, es invierno, hay misa católica, hay una organización. La Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte ha organizado una marcha en Derry para protestar contra el internamiento sin juicio. Es una marcha pacífica. Los organizadores se lo han reiterado a las autoridades locales. No habrá ninguna protesta silenciosa. Simplemente marcharán y mostrarán pancartas de los ciudadanos. Intentarán manifestar su desacuerdo hacia la administración pública, que en vez de bajar el tono y contribuir a encontrar una paz social, está exacerbando el enfrentamiento. Las autoridades oficialmente desaniman la marcha. No es una prohibición absoluta,
bien conscientes de que una prohibición solo provocaría una revuelta. También porque miles de ciudadanos, hombres, mujeres, ancianos y niños, ya decidieron participar. Si hoy retratáramos a los participantes de esa marcha, veríamos jóvenes, familias, activistas civiles y de la no violencia. Definitivamente no alborotadores. El ejército británico, en esa ocasión, asume el papel de seguridad pública. Se despliega, entre otros, una unidad, el primer batallón del regimiento de paracaidistas, con la tarea de contener la marcha y arrestar a los posibles alborotadores. La marcha comienza a finales de la mañana, obviamente con la reunión de todos los participantes. La gente empieza a reunirse pacíficamente, incluso se platica un poco. Hay entusiasmo, pero no hay nada de qué preocuparse. Aunque Brian Faulkner, primer ministro de Irlanda del Norte, prohibió todos los desfiles y marchas solo 12 días antes, no era la primera manifestación contra el internamiento sin juicio. Ya había habido otras, por ejemplo en Magilligan Strand. Bastaba simplemente escuchar las voces de quienes hablaban. Bastaba escuchar las conciencias de las personas. El general Pat McClellan, jefe de la brigada de paracaidistas, ordenó al teniente coronel Derek Wilford, comandante del primer paracaidista, y a su vez a su subordinado directo, el mayor Ted Loudon, que comandaba la compañía que acompañaría la marcha, de tener mucho cuidado, porque el riesgo de infiltración, eso era lo que había llegado al escritorio del general. ¿Alto riesgo de infiltración por parte de quién? De los provosts de la ira de manifestantes que no eran manifestantes, de terroristas armados que aprovecharían la multitud para atacar a los soldados. La marcha inicia a las 14:45. Participan de 10 a 15.000 personas. Muchas se suman espontáneamente durante el recorrido. No hay tensión. Todo va bien. Los soldados ingleses observan fijamente a los manifestantes que marchan y cruzan las calles, viéndolos como ocupantes. En los ojos de los manifestantes no hay odio, solo incomprensión. Las caras de quienes marchan expresan: ¿por qué están aquí? ¿A qué vinieron? No nos protegen, solo nos oprimen. Dentro del desfile también hay algunos chicos jóvenes que después de un rato se separan y empiezan a protestar. Empiezan a gritarle a los soldados, a insultarlos. Alguien recoge unas piedras del suelo y las lanza directamente contra los paracaidistas. Son piedras. Los paracaidistas tienen la orden de usar fuerza no letal, cañones de agua, gas lacrimógeno, eventualmente balas de goma, pero siempre disparando hacia abajo, nunca al suelo, nunca a la cabeza. Sobre todo, ese tipo de enfrentamientos en Irlanda del Norte era bastante común. Las reglas de enfrentamiento estaban definidas, pero después de un rato, la situación se sale de control. Menos de una hora después de iniciar la marcha, algunos paracaidistas suben a un edificio abandonado de 3 pisos, con vista a William Street. Ese gesto parece una provocación. Los paracaidistas podrían volverse francotiradores y atacar a cualquiera en el desfile. Por eso, otros chicos lanzan piedras a las ventanas. De repente, son las 15:55. Paracaidistas en el edificio de la calle William abren fuego. Los primeros alcanzados son Damien Donaghy y John Johnston. Después, los soldados dicen que Donaghy tenía un objeto cilíndrico negro en la mano. ¿Un bazooka? ¿Quién ha visto uno? ¿Un bazooka en Derry? ¿En la mano? Además, eran civiles sin conexión con el IRA. No pasan ni 15 minutos. A las 16:07 se les ordena a los paracaidistas que crucen las barricadas y arresten a los alborotadores. Los paracaidistas avanzan a pie y en vehículos blindados, persiguiendo a manifestantes que huyen por Roseville Street y Bogside. Vehículos atropellan a 2 personas. Aunque el general McClellan notó que la situación se salía de control, insistió en que sus soldados solo intervinieran a pie. Y a lo largo de la calle Roseville, Wilford, su subordinado, decide desobedecer y actúa por su cuenta. Los paracaidistas tienen vía libre. Empiezan a golpear a los manifestantes, a golpearlos con la culata del fusil, a disparar balas de goma a corta distancia, amenazando de muerte a todos los manifestantes que pasan bajo las barreras. Otro grupo de paracaidistas toma posición junto a un muro a unos 73 metros, frente a una barricada de escombros, que en ese entonces se extendía a lo largo de la calle Roseville.
Detrás de esa barricada se refugiaron varios manifestantes, algunos jóvenes que también ahí habían recogido piedras y habían empezado a lanzarlas. El tiroteo de los soldados en la barricada mata a 6 manifestantes y hiere a otra persona. Otro grupo huye, pero es perseguido en el estacionamiento de Rossville Flats. Los soldados entran en el espacio abierto, que está rodeado por 3 lados por grandes apartamentos. Atrapan a los manifestantes y disparan. 6 personas resultan heridas, incluida Jackie Daddy. Un sacerdote muere tras recibir un disparo en la espalda. Otro grupo huye a Glenfada Park, donde hay otra trampa mortal. Los soldados no esperan a rodear a los civiles. Disparan mientras corren. Matan a 2 manifestantes. Hieren a 4 más y disparan al azar. Los paracaidistas lo hacen movidos por una rabia irracional. Y no se entiende por qué están haciendo todo esto. Las masacres siguen. Más civiles mueren en distintos puntos de la ciudad. Y el Bogside se vuelve un matadero. Las ambulancias llegan hasta las 16:28 media hora después de los disparos. Los testigos relatan cómo los paracaidistas levantaron los cuerpos de las víctimas por las manos y los pies, cargándolos en un vehículo de transporte de tropas, como cuartos de res, tratados como carne para el matadero, sin respeto a víctimas inocentes, civiles que solo habían ido a manifestarse. John Jackie Daddy, Michael Kelly, Hugh Gilmore, John Young, Kevin McKinley y Gerard Donaghy tenían 17 años. William Nash, 19. Michael McDade, 20. James Ray, 22. William McKinney, 26. Gerald McKinney, 35. Patrick Doherty, 31. Bernard McGuigan, 41. John Johnston, de 59 años, es una de las víctimas del Domingo Sangriento. La noticia de los asesinatos en Derry se difunde rápidamente, causando indignación en Irlanda, en el Reino Unido y en el resto del mundo. Estallan protestas y disturbios. En Dublín, incendian la embajada británica en una manifestación. Al principio, el gobierno británico apoya la versión del ejército. Los soldados, en sus informes, afirman que respondieron al fuego de armas semiautomáticas, usadas por supuestos miembros del IRA. El Lord Widgery inicia una investigación oficial, el Tribunal Widgery, que en su informe final absuelve a los soldados. Se escribe que estos habrían reaccionado de manera básicamente correcta ante una situación de peligro mortal, pero todo son mentiras. El informe del Tribunal Widgery simboliza la ausencia de verdad y justicia sobre los troubles en Irlanda del Norte. Y sobre todo, el Bloody Sunday. El Bloody Sunday, porque esa fecha se llama así, tiene consecuencias inmediatas y profundas en el conflicto norirlandés. Muchos jóvenes católicos, que hasta ese momento habían sido partidarios de los movimientos por los derechos civiles, de las protestas pacíficas, pierden la confianza en la posibilidad de la no violencia y manifiestan su apoyo. Van a engrosar las filas del ejército republicano irlandés, que en los meses siguientes casi duplica sus efectivos. El Bloody Sunday es un punto de no retorno. Desde entonces, el conflicto norirlandés se vuelve más radical, violento y complicado. Durante décadas, las familias de las víctimas del Bloody Sunday siguieron pidiendo verdad y justicia, pero hubo que esperar hasta 1998 en un clima más abierto creado por los acuerdos del Viernes Santo. Hasta entonces, el gobierno británico creó una nueva comisión de investigación. La Comisión Saville, que en 12 años escuchó a cientos de testigos y analizó miles de documentos. En 2010, el informe Saville confirmó que todas las víctimas eran ciudadanos indefensos y desarmados. Ninguno representaba una amenaza para la seguridad o la vida de los soldados, y el uso de la fuerza por los paracaidistas fue injustificado. Después del informe, el primer ministro David Cameron dio un discurso en la Cámara de los Comunes y pidió disculpas en nombre del gobierno británico. Claro, son disculpas y reconocimientos por lo que pasó, pero al final se hizo justicia y se supo la verdad. Pero el Domingo Sangriento no termina ahí. En 1983, una banda de rock irlandesa, los U2 publica una canción dentro del álbum War, llamada Sunday Bloody Sunday, que se convierte en una de las canciones más célebres y reconocibles de su exitosa carrera. La canción no es una crónica directa de ese domingo, sino una reflexión moral y política sobre lo que ocurría en Irlanda del Norte. Paul Hewson Bono,
el cantante de los U2, siempre ha enfatizado que la canción no es una protesta a favor de una de las partes involucradas en los troubles. Denuncia la brutalidad y lo absurdo del conflicto. A través de esa canción, el Bloody Sunday se convierte en un símbolo de todas las guerras libradas en nombre del odio religioso o político. Es un manifiesto, un grito de dolor y rechazo a la violencia. Sunday, Bloody Sunday. La canción tuvo un impacto enorme a nivel internacional. Llamó la atención de millones de personas, especialmente de los jóvenes. Un conflicto antes visto como lejano y marginal. Ahora Derry es una ciudad muy cambiada. Aunque aún hay heridas del pasado, el proceso de paz ha reducido mucho la violencia. Las conmemoraciones del Domingo Sangriento son ahora más reflexivas, enfocadas en la memoria y la reconciliación. El Domingo Sangriento es una advertencia histórica que muestra cómo negar derechos civiles, usar fuerza excesiva y no dialogar puede causar tragedias irreversibles. El Domingo Sangriento de Derry no es solo parte de la historia irlandesa, sino un evento con grandes repercusiones. Impulsó los disturbios y una larga lucha por la verdad, hasta lograr el reconocimiento oficial de responsabilidades. Quiero concluir este video citando un eslogan de Bono de U2 durante los conciertos al interpretar Sunday Bloody Sunday. No more, nunca más. Aprendamos del Bloody Sunday y su mensaje universal contra la violencia. Recordando que la memoria histórica no sirve solo para recordar el pasado, sirve ante todo para sacar una enseñanza y evitar que lo que sucedió pueda repetirse de nuevo, con nuevas formas y protagonistas, incluso en el futuro.